Hola, ¿cómo están? Nosotros vamos a hablar sobre qué es la ley de Coulomb. Para saber cómo resolver los ejercicios, mi compañero va a dar una breve introducción sobre lo que es. Así que vamos con él, gracias. Realizó su investigación utilizando una balanza de torsión para medir la fuerza con respecto a la cantidad de las cargas. Aquí también tuvo por medio la distancia entre las dos cargas que se utiliza sus centros. Por ejemplo, aquí tenemos una carga positiva y acá una carga negativa. La distancia iría entre el núcleo de ambas, en el que la podemos llamar L o la podemos llamar D. Gracias. No, perro. Ahorita vamos a hablar una característica sobre la ley de Coulomb. Coulomb encontró que entre dos objetos, si es de atracción o de repulsión, es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia que la separa. Es decir, en pocas palabras decimos si es que tenemos una distancia entre estas, por ejemplo una negativa y aquí una positiva. Si partimos de la mitad de su distancia, quiere decir que la fuerza de atracción o de repulsión se va a cuadruplicar, es decir, va a ser más, su atracción va a ser más fuerte al momento de, si queremos calcular la fuerza. Ahora, ¿cómo sabemos si es de atracción o de repulsión? Eso es un concepto básico para saber lo que es la ley de Coulomb. De atracción, ¿cuándo es de atracción? De atracción es cuando es positiva y negativa. Y de repulsión es cuando tienen el mismo signo, ya sea positiva, positiva o negativa, negativa. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre otra característica sobre qué es la ley de Coulomb. Gracias. Entonces nos quedaría que la fuerza como magnitud es igual a la constante por las cargas Q1, Q2 por la distancia al cuadrado. La distancia se puede representar por R o D. O D al cuadrado. Ahora vamos a resolver el primer ejercicio planteado. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dos cargas Q1 de menos 8 microcoulombs y Q2 de 12 microcoulombs se colocan a 12 centímetros de distancia y esto nos pide calcular la fuerza resultante sobre una carga Q3 que es menos 4 microcoulombs colocada en medio de las dos fuerzas. Lo que primero tenemos que hacer es sacar los datos. Los datos van a ser las cargas y la distancia. Entonces, primero hacemos Q1. Q1 es igual a menos 8 microcoulomb. Siempre las cargas deben estar en coulomb, es decir que esto tenemos que transformar a coulomb porque está en micro, la cual es menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Menos 6 es lo que equivale a un microcoulomb. Q2 es igual a 12 microcoulomb, que esto es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia, que siempre tiene que estar en metros, en este caso nos da centímetros, entonces tenemos que transformar. 12 centímetros a metros es igual a 0,012. Muy bien. Y la tercera carga, que es Q3, que es igual a menos 4 microcoulomb, nos da igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Te equivocas. Lo que en pocas, el gráfico nos queda más o menos así. La primera carga es negativa, ¿verdad? Q1 va a ser negativa. La segunda carga es 12, que es positiva, más o menos acá. Esta es Q2. Esta es Q1. La Q3 dice que está en medio de las dos fuerzas. Entonces es más o menos de aquí. Esa es negativa, ¿verdad? Como al principio nos da un dato de 12 centímetros, dice que esta está situada en medio de las dos, es decir que aquí va a haber 0,06 y aquí también va a ser 0,6.
pero en total la distancia es de 0,12. Pero en este caso no nos va a servir porque vamos a trabajar sobre... Nos dice que trabajemos Q1 respecto a Q3 y Q2 respecto a Q3. Ya, muy bien, ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio. Ya, entonces como sabemos la fórmula es fuerza igual a constante Q1, y en este caso va a ser Q3, porque nos piden trabajar respecto a la carga de Q3. Y sobre distancia cuadrada. Ya saben que podemos representarlo como D o como R. Entonces esto va a ser igual a 9. La constante siempre va a ser de 9 por 10 a la 9. Q2 es de... Q1 es de menos 8 por 10 a la menos 6. Y Q3 es de 12 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia, que es, recuerden que es la mitad, así que es 0,06 al cuadrado. Ya, esto nos va a dar una fuerza de 80 newtons. Que en este caso vemos negativo y negativo se repelen, así que con respecto va a ir para allá. La Q3 es de repulsión. Y ahora nos toca calcular Q2 y Q3. Ya, corta un rato. ¿En serio? No. Ya, ok. Recordemos que la fuerza de 1 con respecto a 3 es igual a 80 newtons. Ya, 80 newtons. Recuerden que esta es de repulsión. Ahora calculamos Q2 y Q3. Entonces utilizamos la misma fórmula, la cual es Q2, perdón, con respecto a Q3. Aquí no se olviden la constante sobre distancia cuadrada. Entonces esto es igual a 9 por 10 a la 9, que siempre es la constante, nunca va a cambiar. Y Q2 es igual a 12 por 10 por 12 por 10 a la menos 6. Y Q3 es igual a menos 4 por 10 a la menos 6. Y sobre la distancia, que es 0,06 al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado 120 newtons. Ya vemos si es de atracción o repulsión. Entonces Q2 con Q3 vemos que es de atracción, entonces también va a ir acá. Ya, entonces para calcular la fuerza resultante tenemos que sumar la fuerza que sacamos de Q1 con respecto a Q3 y la fuerza Q2 con respecto a Q3. Entonces esto es fácil. Entonces sumamos 80 más 120. Que esto nos va a dar una fuerza resultante. Ahí. La fuerza resultante es de 200 newtons. Gracias. Muy bien, aquí tenemos el ejercicio número 2, el cual dice: dos esferas pequeñas tienen una separación centro a centro de 8 metros. Portan cargas idénticas y lo que nos pide encontrar es la carga de cada una si cada esfera experimenta una fuerza de 2 newtons. Lo primero que tenemos que hacer son los datos. Ya, nos dice que las dos esferas son iguales, así que tendríamos que Q1 es igual a Q2. Por ende, esto daría que la carga es al cuadrado. La distancia nos dice que es de 1.5 metros y la fuerza es de 2 newtons. El gráfico sería el siguiente de este problema. Aquí le pongo incógnitas porque no sabemos si es que en este problema las cargas serían positivas o negativas. Y la distancia es de 1.5 metros.
Ponemos la fórmula general, que es fuerza es igual a la constante que multiplica a Q cuadrado, como ya les expliqué acá, sobre la distancia al cuadrado. Y despejando para obtener las cargas, obtenemos la siguiente forma. A la raíz de la fuerza por la distancia al cuadrado sobre la constante. Y lo único que tenemos que hacer es despejar de la forma. Esto sobre la constante, que es de 9 por 10 a la 9. Y como resultado obtenemos 2.24 por 10 a la menos 5 coulombs. Gracias. Ya, aquí tenemos el ejercicio número 3, que dice: un núcleo de helio tiene una carga de más 2e y uno de neón de más 10e, donde e es cuánto de carga, es el cuánto de carga, que la carga vale 1,60 por 10 a la menos 19. Entonces nos piden encontrar la fuerza de repulsión si están separadas a una distancia de 3 nanómetros. Entonces, bueno, primero recurrimos a sacar los datos, que serían los siguientes. Datos. Tenemos la primera carga. No, tendremos el valor de E, que es de 1,60 por 10 a la menos 19. Tendremos el valor del helio, que es de más 2E, y del neón, que sería de más 10E. También nos da la distancia, que son de 3 nanómetros, que convertido a metros sería a 3 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, este ejercicio sería el siguiente. Primero tenemos la carga de más 2e del helio, que está separada a una distancia de 3 nanómetros, de la carga más 10e del neón. Ahora recurrimos a la fórmula, que es fuerza es igual a constante por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado. Aquí se me olvidó mencionar la constante en los datos, que siempre va a tener un valor de 9 por 10 a la 9. Ya, entonces ahora recurrimos a reemplazar los datos. En esta clase de ejercicios tenemos que tomar en cuenta, tenemos que multiplicar los dos coeficientes por la cantidad que nos dan. Entonces quedaría que 9 por 10 a la 9 se multiplica a 2 por 10, y esto por 1,60 por 10 a la menos 19. Y todo esto sobre la distancia al cuadrado en metros, que sería 3 por 10 menos 9 al cuadrado. Entonces, después de todo el procedimiento que tenemos que hacer, la respuesta sería la siguiente: 3,2 por 10 a la 9 newtons, concluyendo así este ejercicio. Las moléculas de vapor de agua son neutras, pero una zona de la molécula tiene carga positiva y otra negativa. Así, el exceso de electrones de un cuerpo cargado negativamente puede pasar de las moléculas del vapor de agua del aire circulante, y un cuerpo con carga positiva puede neutralizarse con los electrones incorporados en las moléculas de agua. Teniendo esto en cuenta, ¿cuándo será posible observar con mayor intensidad la fuerza de repulsión electrostática entre los pelos de la cabeza al peinarlos energéticamente con un peine de plástico en un día seco o en un día húmedo? Mi nombre es Denis Jiménez y a continuación te voy a enseñar cómo resolver ejercicios de fuerzas electrostáticas mediante la lógica. Muy bien, como ya salió en el ejercicio,
Dicen que, primero analicemos que una molécula de agua, que normalmente se la conoce como que vendría a ser dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que están interlazadas por sus propios electrones, que en este caso el hidrógeno tiene un electrón y el oxígeno tiene 6 electrones, que los podemos representar mediante estos puntitos alrededor de la inicial. Pues bien, el ejercicio nos habla de que estas moléculas, al ser neutras, tienen una parte negativa y otra positiva. Pues bien, los hidrógenos, al donar sus electrones, se quedan solo con los protones. Por lo tanto, esta carga vendría a ser la positiva. Y lo mismo sucede con el oxígeno de manera inversa, que al momento de que éste recibe electrones, queda con carga negativa. Entonces aquí tenemos las dos zonas que forman a la molécula del agua neutra. Ya. Pues bien. Ya, dice que el exceso de electrones de un cuerpo puede ser cualquier objeto que ocupe una masa y espacio en el planeta. Tenemos al cuerpo. Y dice que si a este cuerpo le sobran electrones, ya sea por alguna fuerza de electrización, por inducción o por contacto, este queda cargado negativamente. Y al combinarlas con las moléculas de vapor de agua, estos electrones que le sobran pasan a la molécula, ¿ya? Pero si en este caso nuestro objeto queda cargado positivamente, las moléculas de agua lo único que harían es neutralizarlo. Ya no existiría el paso de electrones a la molécula, sino simplemente quedarían en un punto neutro por la zona negativa de la molécula. ¿Ya? 3. La pregunta dice, ¿cuándo será posible observar con mayor intensidad la fuerza de repulsión electrostática entre los pelos de tu cabeza al peinarlos energéticamente con un peine de plástico en un día seco o en un día húmedo? Pues bien, en este caso hice referencia a las mujeres porque son generalmente las que mayor cabello tienen. Ya, dice que esto se lo peina con un peine de plástico. Y al peinarlos con un peine de plástico, esto queda cargado positivamente. El cabello queda cargado positivamente. Ya, entonces, haciendo referencia al ejemplo anterior puesto con el lápiz, dice que ¿qué pasará en un día húmedo? En este caso, sí. ¿Ya? No soy el mejor dibujante. Entonces, un día húmedo, las moléculas del vapor de agua están dispersas en sí. Ya, y al juntarlo con el ejemplo positivo, simplemente esto se neutraliza. Más. ¿Ya? No podemos observar ninguna fuerza ni de atracción ni de repulsión. Sin embargo, si tenemos un día seco, un día cálido, este mismo cabello sigue cargado con carga positiva. ¿Ya? Y las moléculas del agua todavía siguen en un... No habían moléculas de agua. Por lo tanto, si al juntarlo con un globo, pongamos aquí está el globo, y por un medio de inducción, este también queda cargado por una carga positiva, simplemente se repelerán. Lo que no pasaría aquí, si lo juntáramos puede ser con el mismo globo, que también esté con carga positiva. Porque este cabello ya está neutro gracias al vapor de agua, por lo que no habrá ni siquiera atracción ni repulsión. Ya. Como segundo punto tenemos un verdadero o falso. La primera, las fuerzas electrostáticas son siempre repulsivas. Muy bien, las fuerzas electrostáticas o fuerzas con cargas eléctricas
fueron descubiertas por Charles Darwin en 1884, como ya les explicó mi compañero. Pues bien, estas fuerzas no siempre son repulsivas. ¿Por qué? Porque Charles descubrió que existían tres tipos de cargas: la positiva, la negativa y la neutra. La neutra no la tomaba mucho en cuenta. Sin embargo, hizo estudios con una balanza para medir la fuerza y encontró dos tipos de fuerzas. La primera es la de repulsión. La de repulsión trata de que dos fuerzas nunca se pueden juntar, sino repeler o distanciarse, como es en el caso de que si las dos fuerzas son del mismo signo. Aquí podemos tener un más, nunca se van a llegar a juntar. Un claro ejemplo son los imanes, que claramente cuando los intentas juntar por un lado siempre no se van a repeler, pero si lo juntas su polo negativo con su opuesto, se van a juntar. Entonces, y la otra fue la de atracción, que son cuando las dos cargas tienen signos contrarios. El orden del signo no afecta en este caso. Y estas son las fuerzas electrostáticas que descubrió Charles Darwin, y para calcularles surgió la ley de Coulomb, como hoy la conocemos. Por lo que las fuerzas electrostáticas son siempre repulsivas, esto llega a ser falso. Ya, ahora la segunda. Si aumenta la distancia entre dos cuerpos cargados, disminuye la fuerza de repulsión. Ya. Si aumenta la distancia entre dos cuerpos cargados, disminuye la fuerza de repulsión. Primero, dos cuerpos. ¿Ya? Aquí tenemos dos cuerpos. Al momento de hablar de repulsión, como ya les mencioné en la parte de acá arriba, son de signos opuestos. Más o menos. Ya. Estos, son de signos iguales. Muy bien. Ya están cargados y aquí tienen una distancia, que se la conoce como L. Ya, al momento de estos alejarlos más de lo que estaban, esta distancia podría llegar a duplicarse. Y la fuerza de repulsión, como les expliqué, la fuerza de repulsión es que las dos cargas nunca van a llegar a juntarse, sino a distanciarse. Mientras más cerca, se puede notar que más se van a chocar o va a haber más tensión para que no se puedan juntar. Y mientras más lejos, simplemente esto va a disminuir. Por lo que podemos decir que el segundo enunciado es verdadero. Y la tercera, la ley de Coulomb solo es válida en el espacio. Muy bien, en el espacio tenemos a los planetas, cada uno con su respectivo núcleo. Y estos se atraen o se repelen, aunque les parezca sorprendente, pero suele pasar que los planetas o los asteroides se atraen y se repelen. Sin embargo, la diferencia de que la ley de Coulomb en el vacío y en nuestro medio, por decirlo así, en el planeta Tierra, es la constante. Porque la constante en nuestro planeta tiene el valor de la gravedad a nivel general. Pero en el espacio no tenemos gravedad, pero eso no impide que los cuerpos se atraigan. Por lo tanto, la ley de Coulomb es válida en el espacio, también es válida en nuestro planeta, como lo hemos observado mediante algunos ejercicios que ya les han propuesto. Esto vendría a ser falso. Observa la tabla y razona en qué medio las cargas eléctricas se atraen o repelen con mayor fuerza. Ya, muy bien. En este ejercicio simplemente es algo demasiado sencillo porque te pide razonar, ya que si es que nos dijera que lo comprobemos, tendríamos que reemplazar la constante en esta fórmula que sería la general, por así decirlo, dando valores al azar a los que no nos dan.
Sin embargo, estos valores que les damos al azar deben ser fijos para cada uno, como el aire, el helio, el azufre, el vidrio, el petróleo y el agua. Y calculando cada uno por la fórmula nos daría un valor. Y de ahí tendremos que compararlos y recién ahí podríamos saber en qué medio las cargas se atraen o se repelen con mayor fuerza. Pero simplemente nos pide razonamiento, lo cual nos dice, o es algo sencillo, que primero nos damos cuenta que están ordenados en un orden jerárquico, que va del mayor al menor. Tenemos un 9 por 10 a la menos 9 hasta un 1,12 por 10 a la menos 8. Así que todo número que lo multipliquemos por algún valor al azar, mientras mayor sea el número al que multiplicamos, simplemente será mayor el resultado, por lógica. Así que en este caso no habría nada más que hacer que simplemente deducir que va a ser el aire, el medio en el que las fuerzas ya sea se atraen o se repelen con mayor fuerza de las otras. Dos cargas puntuales de 35 por 10 a la menos 5 coulomb y más 5,6 por 10 a la menos 5 coulomb están situados en el vacío a 25 centímetros de distancia. A. Representa las fuerzas electrostáticas mediante vectores. Y B. Calcular la intensidad de estas fuerzas. Ya. Muy bien, en este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es sacar datos. Bien. Primero nos da que tenemos dos cargas, Q1 y Q2. Estos son iguales. La primera es más 3,5 por 10 a la por 10 a la menos 5 coulomb, y la segunda es de más 5,6 por 10 a la menos 5 coulomb. También nos da la distancia, que en este caso nos dice que es 25 centímetros, pero para poder trabajar en la ley de Coulomb necesitamos que la distancia esté en metros, por lo que al transformar 25 centímetros a metros nos da 0,25 metros. Ya, este es como primer paso. Lo segundo que hay que hacer es graficar para tener una noción de cómo es que lo vamos a trabajar. Tenemos las dos cargas, ambas podemos ver que son positivas, y tenemos una distancia entre ellas. Ambas son positivas, por lo tanto se van a repeler. Una vez que sabemos cómo es que nos debe quedar el resultado, vamos con la fórmula. La fuerza es igual a la constante por carga 1 por carga 2, esto dividido para la distancia al cuadrado. Por tanto, la fuerza reemplazamos. Como sabemos que la K es una constante que no va a variar en este caso, y siempre va a ser 9 por 10 a la 9, se va a multiplicar para Q1 y Q2 que nos dan en el ejercicio. Para poder realizar la ley de Coulomb, simplemente no se deben poner al momento de aplicar la fórmula los signos. Por 5,6. Esto, aún así tengan signos negativos o positivos, estos al realizar la fórmula no se los pone. Y 0,25 al cuadrado. Ya. El resultado de esta operación nos da que la fuerza es 282 282,24 newtons. Esto es importante poner las unidades porque es de lo que nos estamos refiriendo. Al poner newtons sabemos que trabajamos con fuerza, al poner metros con distancias y al poner coulombs con cargas. Muy bien, en el literal A nos dice representa las fuerzas electrostáticas mediante vectores.
Para poder desarrollarlo necesitamos un diagrama de cuerpo libre. Ya lo tenemos aquí en referencia a las cargas que nos dan. Como ambas son de repulsión, podemos ver que una se va hasta el lado positivo y la otra hasta el lado negativo. Ya, de ahí tenemos, esta es la fuerza 1 por el vector y esta es la fuerza 2 por el vector mediante el vector. Ya, de ahí simplemente sabemos que para poner vectores tenemos que poner con i y j respectivamente, por lo que la fuerza en vectores de vector sería, abrimos paréntesis, una coordenada. Como tenemos aquí en negativo y positivo, ambas tienen la misma fuerza, que vendría a ser esta de aquí. ¿Ya? Entonces tenemos para el lado negativo menos 282,24 newtons. Y para el lado positivo, perdón, aquí no sería newtons, sino como explico aquí, con I. Y para el lado positivo lo separamos mediante un punto y coma, este aquí, y sería básicamente lo mismo, 282,24. Dile que le falta 2 J. minutos con 48. En el literal B, aquí ya tendremos resuelto el literal A. Y en el literal B dice calcula la intensidad de estas fuerzas. Pues bien, la intensidad vendrá a ser un sinónimo de fuerza cuando estamos hablando en la ley de Coulomb. Así que simplemente ya le hemos calculado aquí. Esto también puede ser igual a la intensidad. Así que aquí ya tenemos los dos resultados. Este es del literal B y este es del literal A.